Hola, buen día a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a la cuarta sesión académica del mes de abril de cirugía de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Como vocal de cirugía les quiero informar que tenemos todos ya programado varias sesiones académicas por el transcurso de los próximos 2 años. Esta es nuestra segunda sesión que debido a la contingencia de COVID estamos grabando a través de YouTube para que todos ustedes puedan tener acceso a las sesiones académicas en el horario que ustedes lo deseen. De hecho, quiero agradecer a Toño y a Carlos, que son miembros de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y que gracias a ellos hacen posible el hacer posible estas grabaciones. Bueno, pues hoy en día sabemos todos que el tema actual que a todos nos compete es todo lo relacionado con la pandemia que estamos teniendo hoy en día con respecto al coronavirus. Y bueno, pues en cirugía ya han salido varias guías por parte de nuestras asociaciones que nos representan, como son la Asociación Mexicana de Cirugía General aquí en México y a nivel internacional, la American College of Surgeons, y el SEIES, que pues también es otra de las asociaciones que ha dado guías y recomendaciones para poder hacer con técnicas seguras nuestras cirugías. Todo esto está a través del grupo de WhatsApp que nosotros que hemos creado para ustedes con el objetivo de brindarles información. Aprovecho para que también todos ustedes se acerquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios o sugerencias de todas las actividades que ustedes crean conveniente que podemos implementar para el servicio de todos los socios. Bueno, pues también quisiera dar un agradecimiento al laboratorio que iba a tener presencia con nosotros en nuestras sesiones académicas presenciales, que es el laboratorio Silanés, por Eric Carmona Domínguez y Aide de la Torre, quienes, pues bueno, en esta ocasión no estamos teniendo nuestras sesiones actuales. Sin embargo, bueno, una de las actividades que ellos hicieron fue hacernos el favor de brindarnos unas caretas para poder brindarles a todos ustedes en la sociedad. También a través de la sociedad estamos brindando algunas caretas a través del doctor Oscar Quirós y a través de la dirección. Y bueno, son anuncios que les quisiéramos igual hacer llegar a todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy para para la cuarta sesión de abril, y que es nuestra segunda sesión grabada, tenemos como invitado al doctor Alfredo Ramírez Gutiérrez de Velasco, quien es jefe de residentes y residente del cuarto año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Él está haciendo su residencia aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, es egresado de la Universidad Anáhuac y es parte del servicio de radiología e imagen, el cual es dirigido por el doctor Oscar Quirós, quienes ustedes bien saben que también es radiólogo, quien hace procedimientos de radiología intervencionista, lo cual pues también nos compete mucho a nosotros como cirujanos, ya que algo que viene hoy en día, en el futuro, es cada vez hacer procedimientos menos invasivos y además para ciertas complicaciones pues también está muy bien visto que también los procedimientos de radiología intervencionista nos pueden ayudar para estos procedimientos. El tema del que nos va a hablar hoy el doctor es sobre el rol de la radiología en el diagnóstico de COVID-19 y radiología intervencionista. Entonces, agradecemos al doctor por aceptar igual esta participación y al final les voy a presentar cuál va a ser la próxima sesión del mes de mayo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y estamos abiertos y a sus órdenes. Hoy les voy a hablar sobre el papel que juega la radiología en el diagnóstico del COVID-19. Es un tema que ahorita está muy de moda y ha salido mucha información al respecto. Entonces vamos a tratar de revisar como lo más relevante que ha salido. Los objetivos, vamos a ver un poco de virología. No soy yo experto en eso, ni pretendo serlo, vamos a verlo algo muy rápido. También el cuadro clínico sobre el uso de equipo de protección personal y cuidados hospitalarios que debemos de tener, su diagnóstico clínico y al final, y bueno, lo que más vamos a abundar son las indicaciones y los hallazgos de estudio de imagen en las 3 modalidades que se están usando actualmente. Entonces, para hablar de virología, bueno, antes de empezar con todo esto, me gustaría nada más decirles que sobre esta enfermedad ha salido mucho recientemente y
y algunos estudios no están tan bien hechos, ¿no? Cuando vean las revistas, van a ver que muchos estudios se mandan un día y a los 2 días ya están publicados. Los que hemos mandado algún trabajo a los journals, sabes que ese proceso te puede durar meses, y ahorita pues por la necesidad se han estado saliendo muy rápido, ¿no? Entonces algunos estudios pues sí hay que tener bastante cuidado para verlos, ¿no? Porque pueden no estar tan bien hechos, no, estar un poco sesgados, y pues muchos de los porcentajes también que voy a poner igual y pueden ser diferentes a los que ustedes han visto o varían un poco, porque todo va a depender del tipo de estudio que se hizo, cuántos pacientes tiene, igual y, por ejemplo, si yo digo que los pacientes tienen un 80% les da fiebre, igual si hacemos el estudio aquí en los pacientes de este hospital, igual todos tienen fiebre, entonces yo voy a reportar que el 100%, entonces y así de cada hospital, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo interpretamos las estadísticas. Y bueno, nada más era antes de empezar con todo esto, porque van a ver a lo largo de la presentación que hay varios estudios e incluso dentro de la misma presentación pueden cambiar los porcentajes, ¿no? Y es por eso, porque cada estudio reporta lo que ellos ven y no quiere decir que alguno está bien o alguno está mal, es simplemente lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces, para hablar ya sobre el coronavirus, pues es un beta coronavirus del grupo 2B, se le llamó SARS-CoV-2 porque tiene una similitud de 70% al SARS-CoV-1, y se cree que viene del murciélago porque tiene un 96% de semejanza con el coronavirus que coloniza a este animal. Su tasa de mutación se considera de moderada a alta. Su periodo de incubación, igual como les digo, va a variar dependiendo de cada estudio. En este estudio que yo cité, ellos dicen que tarda más o menos 6.4 días de que se infecta a que se manifiestan los síntomas, con un periodo, un rango de entre 2.1 días hasta 11.1 días, ¿no? Hay otro estudio que menciona que hasta 21 días se puede tardar en incubar. Su tasa de mortalidad, esto va a variar también mucho dependiendo el numerador que tenga cada país. El numerador me refiero a los casos. Si vemos aquí en México, nuestra tasa de mortalidad es muy alta porque sabemos que el modelo que está siguiendo aquí la Secretaría de Salud es de no hacer pruebas. Entonces eso obviamente al tener menos casos, pues con los que se mueran nos va a cambiar mucho esta incidencia, a diferencia de Estados Unidos, que están haciendo muchísimas pruebas y su mortalidad es alrededor del 1.4%, ¿no? Aquí en Italia también por eso su tasa es de 10.8, a diferencia de que en Alemania es de 0.7. Sin embargo, hay otro artículo ahí que publicó el doctor Fauci en el New England, que dice que tomando en cuenta los datos de pacientes asintomáticos que potencialmente podía haber, su mortalidad se espera que sea menor al 1%, ¿no? Que nunca lo vamos a saber exactamente, pero es un modelo matemático. Sus formas de contagio, pues ya lo sabemos bien, vienen de gotas de la vía respiratoria. También puede ser por contacto, que esto es muy importante. Y hay otro estudio por ahí que dice de la contaminación fecal oral. Esto se tomó de un estudio que se analizaron el agua del desagüe de un hospital de China y se encontró ahí todavía coronavirus. Sí es cierto que se está encontrando después de mucho tiempo, de más de 2 semanas, el coronavirus en heces, pero eso no traduce que sea la infectividad, o sea, que se encuentre ahí no quiere decir que te puedes infectar, por eso todavía no podemos asegurar completamente que la vía fecal oral es una vía viable para la transmisión, pero sí las de vía respiratoria y el contacto definitivamente, ¿no? También hay otro estudio en donde analizaron cuánto tiempo sobrevive el virus en distintas superficies, y aquí vemos en la tabla que en aerosoles puede sobrevivir hasta 3 horas, en acero inoxidable de 2 a 3 horas, en plástico también de 2 a 3 horas, en superficies de cobre hasta 4 horas, pero en cartón llega a sobrevivir hasta 24 horas, ¿no? Entonces tenemos un cartón que se contaminó con coronavirus, al otro día todavía puede seguir infectando a alguien si tiene contacto con él. La carga viral que en la faringe va a ser muy alta en la primera semana de que se presentan los síntomas, con un pico de carga viral a los 4 días. Su tasa de contagio, o el R0,
que se le conoce es de 2.2. El R0 lo que quiere decir básicamente es cuántas personas se va a contagiar esta persona durante la enfermedad. En este caso es de 2.2. Para los que no estamos familiarizados con esto, pues bueno, aquí puse una tabla para comparar con otras enfermedades, ¿no? Nosotros en el COVID-19, aquí nos ponen un rango entre 1.4 a 2.5. El SARS-CoV-1 era menor, de 0.6 a 1.2. El MERS, que es el coronavirus, pero del Medio Oriente, que estuvo unos años presente, es también más bajo, de 0.9 a 0.8. Y la influenza pues es muy similar, casi llegando al R0 de COVID, pero el COVID sigue siendo más alto. Y también ya hay otros estudios que incluso hablan de los superinfectadores, o sea, gente que no va a ser de 2.2 o de 2.5 su R0, sino va a llegar hasta 5.5. ¿Sí? Entonces esos pacientes van a contagiar a muchas personas, y también pues hay la gente que contagia menos, ¿no? Pero por eso es tan prevalente ahorita la enfermedad, porque su R0 es alto, ¿no? En comparación con otras enfermedades respiratorias. Y bueno, aquí es una forma de transmisión. Aquí pues siempre nos han dicho, ¿no? Mantén 1 metro de distancia de los demás para que no te contagies, ¿no? Su sana distancia, como dicen. Y bueno, aquí estamos viendo en este video, es en un estudio que salió en el JAMA, y están viendo aquí una persona estornudando, y aquí está tomando esta imagen que es a 50 centímetros, y vean cómo las gotas que está dejando el paciente pues llegan a los 50 centímetros, ¿no? Aquí ya hicieron se alejaron y llega hasta 110 centímetros, o sea, más de 1 metro. Y vean cómo esas gotas, bueno, aquí se empieza a hacer una nube de gas, que esta es la importante, y vean, estas gotas llegan hasta más de 110 centímetros, ¿no? O sea, más de 1 metro, que es lo que nos dicen que debemos de mantener la distancia, ¿no? Entonces, digamos, 1 metro todavía no estás muy seguro si la persona con la que está infectada está estornudando, y esta es la última imagen que hacen, que es de 7 a 8 metros, y vean cómo la nube de gas se va transmitiendo hasta 7, 8 metros del paciente, ¿no? Entonces, pues esa distancia que hay que mantener se hace mucho más larga de lo que realmente pensamos. Y esta es una teoría que sacaron ellos, que cuando alguien estornuda, se hace una nube de gas y llega muy lejos, ¿no? Y esto se ve, digamos, lo apoya un estudio que hicieron en China también, donde encontraron igual cepas de coronavirus en el aire acondicionado de los hospitales, ¿no? Que en teoría pues están a mucho más de 1 metro del paciente, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo llegó ahí? Pues esta es una de las teorías, ¿no? Por la nube de gas que se forma, y es toda esta, ¿no? Que llega hasta 7, 8 metros del paciente. Y bueno, también se habla en ese estudio como la transmisión, no tienes que estar tosiendo o estornudando, simplemente con la pura respiración. Si tú estás en contacto con el paciente, cerca del paciente, se puede infectar, ¿no? No tiene que toserte ni estornudarte encima para poderte contagiar. Pasando al cuadro clínico, como les dije, ¿no? Estas son las estadísticas de un estudio que yo encontré, que es el que digo, muchos están basando, pero hay muchos más y pueden ser diferentes, ¿no? Lo que todos concuerdan es que la mayoría de los pacientes van a tener fiebre y tos seca, ¿sí? Y ya pues ahí va variando dependiendo del estudio, pero van a tener fatiga. Expectoración no es algo común, ¿sí? Solo digamos un cuarto de los pacientes van a tener eso. Disnea ya en etapas más avanzadas, también odinofagia, cefalea, mialgias y artralgias, ¿sí? Y pues bueno, también hubo otro estudio que decía que el 48% de los pacientes podrían presentar síndromes gastrointestinales, y esto es lo importante para los cirujanos, ¿no? Porque sí puede llegar algún paciente con ustedes y únicamente tener síntomas gastrointestinales, y se ha visto que estos pacientes que se presentan así les va mucho peor. ¿Y por qué? Porque en primera nadie piensa el diagnóstico y les dan tratamiento para otras cosas, y se atienden mucho más tarde, ¿no? Porque, digamos, tenemos tan inculcado que coronavirus te da fiebre y tos, que si empiezas con diarrea no vas a pensar en eso, entonces a estos pacientes les va peor. En el espectro de la enfermedad se va a dividir clínicamente en asintomática, leve, severa y crítica.
La moderada, digamos aquí como que la unieron con la leve porque no requiere hospitalización, entonces así es como se divide, ¿no? Entonces sabemos que el 81% de los pacientes van a tener enfermedad leve, que no van a necesitar hospitalización, van a estar tratamiento en su casa y listo. El 14% van a tener una enfermedad severa que, digamos, esto se va a definir por ya tener hipoxia, disnea, y estos sí van a tener que estar hospitalizados. Y solo el 5% van a tener una enfermedad crítica que va a meritar intubación. Y pues bueno, obviamente solo estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Que es los pacientes que le estamos haciendo prueba o que presentan síntomas, pero sabemos que todo lo que está abajo del iceberg son los pacientes asintomáticos que realmente no vamos a saber cuántos son, y en México menos, ¿no? Por el esquema que se está llevando de no hacer pruebas. Que está bien o está mal, bueno, eso ya es decisión de cada quien, pero aquí por lo menos no lo estamos haciendo, entonces no vamos a saber el número exacto, ¿no? También hablando sobre el cuadro clínico, se empezaron a hacer reportes desde el 20 de marzo de que los pacientes empezaban con anosmia y ageusia, ¿sí? Y bueno, ya más recientemente han salido otros artículos mencionando este síntoma, y aquí vemos una tomografía de senos paranasales en corte coronal, donde vemos que los conductos nasales realmente están libres. Aquí todo esto es aire, entonces no hay ninguna obstrucción nasal que nos explique por qué el paciente tiene anosmia, ¿no? Y sin embargo vemos aquí ya hacia la lámina cribosa como si está todo ocupado por secreciones, y eso es lo que está ocasionando en estos pacientes la anosmia. Y ahorita ya se considera un signo de muy alta especificidad, ¿sí? Hay reportes de hasta el 90% en pacientes que desarrollan una anosmia nueva, ¿no? Aguda. Esto era porque antes otras enfermedades respiratorias también lo podían ocasionar, pero bueno, ahorita ya la temporada de influenza ya está terminando, si no es que ya terminó. Entonces, pues si es un paciente nuevo con anosmia, hay que tratarlo como COVID, aunque salgan pruebas negativas, que ahorita vamos a hablar de eso. Y pues bueno, también hay otros reportes de otros síntomas, enfermedades que se pueden presentar en estos pacientes, y muchos de ellos pues ya los conocíamos con otras enfermedades virales, ¿no? Que hay neurológicas, cardiovasculares, oftalmológicos, desde un stroke, ¿sí? Un accidente cerebral vascular, ya sea isquémico o hemorrágico, mareos, cefaleas, el Guillain-Barré también sabemos que se presenta en otras enfermedades, igual de los cardiovasculares. Y algo importante de los cardiovasculares es que se ha visto mucho la trombosis pulmonar, la tromboembolia pulmonar, ¿sí? Y los oftalmológicos, pues la hiperemia conjuntival o conjuntivitis, ¿no? Que también se puede presentar por infecciones virales, y no es excepción el coronavirus. Los estudios de laboratorio, igual en este estudio que se hizo en China, que hablaron sobre esto específicamente, igual hay otros que dicen diferentes. Los leucocitos pueden estar aumentados o disminuidos, esto no nos va a ayudar en mucho. Lo que nos va a ayudar más son los linfocitos, aquí ellos manejan un 70%, hay otros estudios que manejan hasta un 90% de pacientes que tienen linfopenia. La procalcitonina, generalmente cuando ingresa el paciente está bien, ¿sí? Y ya al momento de ingresar a terapia intensiva o en una enfermedad más severa, que como se explica, ya está elevada la procalcitonina. La proteína C reactiva también va a estar elevada, al igual que el dímero D y la ferritina, ¿no? Que son los marcadores de fase aguda, ¿sí? Y pues hay que tener cuidado con esto porque se puede confundir con un cuadro de tromboembolia pulmonar, ¿sí? Entonces también hay que mantenerlo siempre en el diagnóstico diferencial. Para hacer un diagnóstico certero, siempre el estándar de oro va a ser la PCR de la transcriptasa reversa del virus. Su sensibilidad y especificidad todavía no está bien establecida. Hay muchos estudios que hablan de una sensibilidad del 70%. Hay algunos ya otros de una PCR de segunda generación que la manejan como en 90-95%. Realmente no está establecida todavía la sensibilidad. También depende de cómo se tome la muestra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que nos salgan negativos y aún así tengamos alta sospecha de que tienen el virus, porque puede ser ahí un falso negativo. La posibilidad de contagio en estos pacientes va a iniciar desde 1 o 2 días antes de que presente síntomas, ¿sí? Y se va a mantener hasta 7 a 12 días después en los casos moderados, y puede ser hasta 2 semanas en los casos severos.
Sobre la reinfección, pues cada vez está saliendo un poco más de información, pero la realidad es que todavía no está bien establecida. Hay casos ahí anecdóticos según que sí se están reinfectando los pacientes, pero les digo, todavía no hay evidencia clara que nos diga de los anticuerpos, ¿no? Lo más pues digamos lo más que se está tomando ahorita son la comparación con el coronavirus 1, y en ellos sale que a las 2 semanas ya se tienen anticuerpos, y estos anticuerpos te dan una inmunidad de más o menos 2 a 3 años. Sí, pero bueno, hay que esperar todavía para ver realmente esos datos. Sobre la prueba de diagnóstico, va a variar su sensibilidad dependiendo de dónde se tome. La mejor prueba obviamente va a ser cuando se hace un aspirado bronquial, o sea, directamente allá de las secreciones pulmonares, donde va a tener una sensibilidad de 93%. En la expectoración va a tener una sensibilidad de 72%, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas veíamos anteriormente que solo el 33% tienen expectoración, ¿no? Entonces, igual esto no se puede sacar muy seguido. Lo que más se está haciendo es el aspirado nasal o nasofaringio, donde tiene una sensibilidad, aquí te están reportando, de 63%. Si haces faringio es de 32%, en heces es de 29% y en sangre del 1%. Estas dos últimas te están diciendo que ahí se está encontrando, pero no quiere decir que porque lo encuentres en heces o en sangre que se puede transmitir así, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos datos. Luego, pues sabemos, ¿no?, que hay una baja sensibilidad de la PCR, entonces lo que se recomienda muchas veces es tomar un doble o triple, o a veces las veces que sea necesario, la prueba para poder estar seguros del diagnóstico. Entonces, este estudio que salió en Clinical Infectious Diseases, te dicen que, te digo, aquí reportan una sensibilidad de ellos de 88% con la primera prueba, y con la segunda prueba te sube a 92%, y ellos recomiendan que con 2 pruebas negativas ya puedes tú estar dentro de un marco de seguridad de que el paciente es normal. Y hay que tomar en cuenta que el inicio de los síntomas, a que aparece una prueba positiva, ellos reportan que es de 6 días. ¿Sí? Y aquí está una imagen donde vemos cómo se toma el aspirado nasofaringio. Como pueden ver, creo que a nadie le va a gustar tener ahí ese hisopo metido en toda la nariz. Entonces también hay que tener como conciencia de cuántas veces vamos a pedir esto al paciente. Y pues por la misma forma en cómo se toma, luego por eso se toma mal, ¿no? Porque molesta, duele, o sea, el paciente se mueve, entonces no lo haces de la manera correcta, y eso te puede disminuir la sensibilidad de la prueba. Pasando a los cuidados que debemos de tener como personal de salud y el equipo de protección personal, pues, bueno, hice esta tabla, la saqué de un artículo que publicamos en Anales de Radiología de México, ahí en Ahead of Print, salió ahorita en abril, y les estoy poniendo qué equipo de protección personal se sugiere usar en diferentes situaciones, y con diferente personal, ¿no? O sea, desde el personal de limpieza, los visitantes, de los administrativos, los pacientes que tienen síntomas respiratorios o sin síntomas respiratorios, ¿sí? No vamos a ver cada una de ellas, pero bueno, si a alguien le interesa puede consultar aquí el artículo, ¿sí? Y digo, no es diferente a lo que hemos estado manejando generalmente en el hospital, ¿no? Lo que sí, definitivamente hay que usar las precauciones estándar, que es el lavado de manos, precaución por gotas y por contacto, ¿no? O sea, guantes, lavarse las manos, bata y cubrebocas. Siempre es bien importante, pacientes enfermos deben usar cubrebocas. Al punto en el que estamos ahorita, yo diría, todo paciente que venga aquí tiene que usar cubrebocas, porque ya nos hemos llevado bastantes sustos ahí en el departamento de radiología. Yo por lo menos ya tengo 5 pacientes que nos llegan por alguna otra cosa, se cayó, le duele la panza, lo que sea, y resulta que acaban teniendo COVID, ¿no? Entonces no podemos estar especulando que el paciente está sano totalmente, ya con la cantidad de casos que hay aquí en la Ciudad de México. Desde el 3 de abril la CDC recomendó usar pues cubrebocas de tela, ¿sí?, en toda la población. Sí, incluso ahí en su página se pueden meter y te explica cómo poder hacer un cubrebocas de tela. Ellos dicen que
Esta medida no están seguros si va a servir o no va a servir, pero sin embargo es algo que no le cuesta a nadie, o sea, no va a afectarle a nadie que traigan el cubrebocas y sí puede ser de utilidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, después de ellos, ¿no? Esto lo publicaron el 3 y el 6, ellos siguen insistiendo que los cubrebocas quirúrgicos solo se deben de usar en trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque si toda la población empieza a usarlos, nos vamos a quedar sin cubrebocas para el personal, ¿no? Que es los que realmente lo van a necesitar. Entonces ahí están como en una batalla unos y otros para ver qué sí, qué no. Pero bueno, ahora sí que yo creo que sí lo deberíamos de usar porque ya la prevalencia sí está muy alta por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esta tabla que tenemos arriba es una tabla comparativa entre el cubrebocas normal y un respirador N95. También la pusimos en el artículo que publicamos. Entonces, si la quieren leer más a detalle, aquí se las pongo, ¿sí? Y aquí abajo les voy a hablar sobre un estudio que sacaron en Anales de Medicina Interna sobre la efectividad de las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de algodón, que son las que sugiere la CDC. Les digo, a los 3 días, ¿no?, de que publicó la CDC eso, parece que están ahí en una guerra de quién sí, quién no. Pero bueno, también hay que tener cuidado con estas publicaciones porque, por ejemplo, esto que están publicando ellos es en 4 pacientes nada más, o sea, no consideraría eso una muestra significativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Es que en estos 4 pacientes los hicieron toser en una caja de Petri, primero sin la máscara, después con máscara, con una mascarilla, un cubrebocas quirúrgico, luego con un cubrebocas de algodón y luego otra vez sin nada, digamos, ese fue el control. Y pues bueno, lo que ellos concluyen con esto es que ninguna de las dos cubrebocas son efectivos para prevenir la diseminación por coronavirus, ¿no? No sé si con esta muestra podamos nosotros decir eso, pero es algo interesante que nos podría empezar a orientar. Entonces, por eso, más bien, nos inclinaríamos por usar respiradores N95, ¿no? Por lo menos, ya que estos los están marcando como inefectivos para la transmisión. Y también otra cosa interesante que se vio aquí es que la superficie externa de la mascarilla era donde más se encontró coronavirus, ¿no? Que es aquí en esta línea de aquí. Entonces, por lo menos si vamos a usar los cubrebocas, jamás tocar la parte de enfrente, porque ahí es donde más se acumula el virus. También esta iniciativa global que se llama COVID Search sacó sus guías, sus recomendaciones, ¿no? Que esto pues como dice aquí, una colaborativa de cirujanos alrededor del mundo, ¿sí? Incluyendo México, ¿sí? Y ellos sacaron ciertas recomendaciones para esta pandemia, ¿no? Que lo que ellos decían es, hice como el resumen de lo que leí, y ellos proponen designar a un cirujano y un anestesiólogo como el líder en cada hospital, ¿sí?, de estos pacientes. Sugieren disminuir la consulta para evitar contagios tanto en los médicos que vienen a dar consultas como en los otros pacientes que vengan a la consulta, ¿no? Sobre todo en pacientes con comorbilidades, que ahorita vamos a hablar cuáles son las comorbilidades importantes. Si tienen pacientes hospitalizados, ellos recomiendan pasar visita por teléfono o en línea, ya sea por alguna aplicación, ¿sí? Pero traten de no tener tanto contacto con los pacientes, incluso con los que no son de coronavirus, ¿sí? Porque tanto ellos se pueden contagiar y pueden estar contagiados y no saberlos y contagiarlos a ustedes, como ustedes estar contagiados sin saberlo y contagiarlos a ellos. Entonces, dentro de lo posible, si se puede no entrar con el paciente, deberían de hacerlo. También disminuir la cirugía electiva, obviamente creo que eso pues, sí se ha hecho casi en todos lados. Y sobre todo porque la mortalidad perioperatoria en pacientes con COVID-19 que se intuban es muy alta, ¿no? Hay diferentes reportes, ellos no especifican un porcentaje porque creen que todavía no se puede decir, pero sí dicen que es alta. Y siempre considerar enfermedad concomitante de COVID-19 en pacientes con patología quirúrgica, ¿sí? Aquí, como les digo, ya hemos visto algunos pacientes que vienen por apendicitis, vienen por oclusión intestinal, vienen por alguna otra cosa,
y bueno, les estamos tomando un poco más arriba del abdomen al momento de la tomografía y se ven infiltrados y resulta que tienen coronavirus, ¿no? Pero ya en urgencias, como venía por dolor abdominal, nadie tomó precauciones. Sí, entonces, la verdad, siempre hay que considerar a todos los pacientes ya, desde hoy, como si tuvieran coronavirus. Y pues bueno, obviamente asignar áreas específicas para COVID-19, ¿no? En este caso, pues asignar quirófanos donde se van a atender estos pacientes. Eh, También digo, hay algunas hay controversias entre si sí se usa la laparoscopía, entre si no, entre que genera humo. Bueno, yo no me voy a meter en eso, ¿sí? Yo soy radiólogo y no me meto en eso, ya es algo más quirúrgico que ustedes podrán decidir entre su técnica para usar, ¿no? Solo que hay que saber que la laparoscopía sí genera más gases que pueden ser más propensos si no se toman las medidas pertinentes para, para contagiar al personal. Y bueno, siempre actualizar los protocolos de cada hospital conforme vayan saliendo nueva información, porque ahora sí que esta plática la di muy parecida hace 3 semanas y tuve que hacerla casi de nuevo por todo lo que ha salido, ¿no? Entonces siempre está saliendo cosas nuevas. Otras cosas que estamos haciendo nosotros, pues es disminuir el personal ahí en imagenología. Se suspenden las clases y las sesiones las estamos dando en línea. Hay que minimizar el flujo de pacientes, o sea, pacientes que no tienen que ir, por ejemplo, un check-up, lo que sea, no sé, un colon por enema para ver si tiene divertículos o no, o si hay reflujo, un paciente que está estable, pues es evitar ese tipo de citas y de estudios, ¿no? Es bueno siempre asignar personal para monitorizar temperatura y síntomas en la entrada del establecimiento, tanto para los pacientes que van a llegar como para el personal, ¿sí? Porque hay personal que presenta algún síntoma y sin embargo por alguna razón sigue viniendo. O sea, ya tuvimos gente que vino a trabajar 2 días con fiebre, ¿sí? Una que le dio anosmia y vino al otro día. O sea, si no tenemos cuidado, esos pacientes, ese personal los va a contagiar a los demás, ¿no? Entonces sí es importante antes de empezar la jornada, igual hacer un cuestionario para monitorizar eso, ¿no? Diferentes estudios y procedimientos no urgentes, y descontaminar las salas, siempre se descontamina después de un paciente con COVID o con sospecha de COVID, y esperar un tiempo para usarlas. Las guías te dicen aquí un tiempo, el Colegio Americano de Radiología te dice esperar 1 hora entre paciente y paciente. La mayoría de los hospitales, porque han salido también varias publicaciones sobre eso, se esperan 3 minutos no más. O sea, limpian adecuadamente con soluciones adecuadas el tomógrafo y las zonas de contacto donde pudo haber alguien tocado, y inmediatamente se puede volver a usar ese tomógrafo. También, si se puede, debes de asignar una tomografía y una sala de rayos X únicamente para estos pacientes con sospecha. Usar la teleradiología dentro de lo que se pueda. Siempre es importante poner en cuarentena a personal con síntomas de COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos, la prueba no es 100% sensible, y aparte puede salir negativa en los primeros días de inicio de los síntomas. Entonces, aunque tengamos una prueba negativa, no podemos estar seguros que esa persona no tiene la enfermedad, y si la regresas a trabajar aunque tenga una prueba negativa, te puede contagiar a mucho más personal, y ahí sí vamos a tener un problema. Nosotros los radiólogos, pues, ¿qué hacemos? Es asignamos una computadora para cada radiólogo en cada turno, y también es importante tratar de no ir a ver los estudios, sino marcar por teléfono para disminuir el flujo de personas ahí, ¿sí? Aquí les puse una tabla de lo que se probó para ver qué mataba el virus, y vieron que lo que están marcando como efectivo es el alcohol con una concentración de 62 a 70%, que tenga un minuto de contacto con la superficie. Eso ya mata el virus, ¿no? Ya lo probaron. También el peróxido de hidrógeno o el cloro, ¿no? O el perclorato de sodio al 0.1%. El benzalconio y la clorexidina son un poco menos efectivos. ¿Por qué? Porque ellos te dicen que debes tener contacto por lo menos 10 minutos para que se limpien las superficies, incluyendo las manos, ¿sí? Del virus. Y por eso como que esto no sería lo ideal para hacer la antisepsia. Y
bueno, nada más como un punto, el Abagar tiene clorhexidina y alcohol al 61%, no al 62%, pero bueno, creo que lo podemos tomar como que es efectivo, ¿sí? Entonces el Abagar también se puede usar para limpiar las manos. Y ahora pasando ya al diagnóstico por imagen, vamos a hablar de estas tres modalidades, que es el ultrasonido, la radiografía y la tomografía. Empezando por el ultrasonido, hay un protocolo que se está usando. No todas las asociaciones ahorita están recomendando el uso del ultrasonido por diferentes razones. Lo que más lo están usando son los intensivistas, porque pues es los intensivistas y los urgenciólogos, ¿no? Porque es donde más utilidad va a tener. Porque el ultrasonido, sus ventajas pues siempre van a ser que se puede llevar a la cama del paciente, se puede hacer inmediatamente, ¿sí? Y lo malo de este estudio es que no vas a tener una valoración integral de todo el tórax, sino nada más vas a poder valorar donde tú estés poniendo el transductor. Como vemos aquí en este protocolo, ellos te están marcando 14 puntos donde debes de poner el transductor, que es donde más frecuentemente se ha visto las lesiones de coronavirus. Aquí, como vemos, pues se están marcando 6 en la parte posterior, porque ahí es donde más vemos los infiltrados por coronavirus, ¿no? ¿Y qué hallazgos vamos a tener? Pues bueno, van a ser diferentes. Aquí este es en uno normal, le vamos a dar 0 puntos, pero lo que vamos a empezar a ver es una irregularidad de la pleura y un engrosamiento de la pleura, ¿sí? Aquí vemos hasta unas líneas B que les decimos en el ultrasonido, ¿sí? En otras ya empezamos a ver unas consolidaciones pequeñas aquí, ¿sí? Esto se ve hipoecoico justo en la periferia y ya hasta ver una consolidación más importante, ¿no? Entonces sí hay algunos datos que nos pueden orientar hacia un diagnóstico de coronavirus en pacientes con una alta probabilidad de que lo tengan, pero esto no va a ser nada específico, ¿no? Esto lo vemos en diferentes patologías, en cualquiera, realmente. Entonces nada más es como para hacer un triage muy rápido o para dar seguimiento de lesiones que ya hemos visto por algún otro método. Por eso no se considera todavía como algo de primera instancia, ¿no? Y bueno, lo que ya les dije son los hallazgos. Aquí de este lado, en este video, estamos viendo el broncograma aéreo, ¿no? Esta es una consolidación que estamos viendo en el ultrasonido y vemos estas imágenes ecogénicas que tienen un poco de sombra sucia, ¿sí? Que así le decimos, y esto es una consolidación con broncograma aéreo, lo cual sí se puede ver por ultrasonido. Podemos ver atelectasias, derrame pleural, neumotórax, ¿sí? Entonces todas esas cosas sí se pueden valorar, pero les digo, no vamos a decirles, sí, esto es coronavirus, ¿no? Nada más podemos como orientar a algo que sospecha o que no sospecha. Y aquí estamos viendo una tabla comparativa entre la tomografía y el ultrasonido, entre lo que vamos a ver en cada uno de ellos. Aquí lo más común que se ve en la tomografía son las opacidades en vidrio despulido, vidrio deslustrado, ¿sí? Que se van a traducir en las líneas B en el ultrasonido, ¿sí? Que son las que marcábamos anteriormente, ¿sí? Y bueno, ya diferentes otros hallazgos que vamos a poder también valorar en las dos. Pasando ya a los rayos X y tomografía, esto es como lo que más se usa definitivamente. Y aquí más bien lo que tienen que saber es cuándo solicitar estos estudios. Aquí en este artículo que salió en abril, el 7 de abril, viene una frase muy importante que digo, a mí me pareció bastante importante para nosotros, que dice: el valor de los estudios de imagen se relaciona a la generación de resultados que llevan a cambios clínicos ejecutables, ya sea para el diagnóstico o para guiar tratamiento, ¿sí? O sea, si vamos a pedir un estudio, tiene que ser porque va a servir para algo, ¿sí? Ya sea para llevar al diagnóstico, descartar algún diagnóstico o decir qué tratamiento le van a dar. Si ya tiene el diagnóstico del paciente, ya saben que tiene coronavirus y le quieren pedir una placa nada más porque sí, una tomografía nada más porque sí, no tiene caso, ¿no? Si todavía no están seguros y quieren llegar al diagnóstico, entonces sí les va a poder aportar algo, ¿no? Y siempre es importante la sospecha clínica que tengan sobre estos pacientes. Aquí algunos datos en específico. Vamos a ver que de 2 al 3% de los pacientes con PCR positiva van a tener una tomografía negativa, ¿sí? 30-40% de los pacientes con PCR negativa también tienen tomografía negativa. La tomografía en este estudio, que es el que más se ha utilizado y por eso mucha gente piensa que la tomografía es mejor que la PCR, dicen que a ellos les encontraron una sensibilidad a la tomografía de 88% contra
59% de la PCR, pero bueno, hay que tener cuidado al ver estos estudios porque esto fue en pacientes pues ya sesgados, ¿no? Que venían con síntomas respiratorios en Wuhan, que era pues es el donde empezó todo. Entonces, obviamente, estos pacientes ya con síntomas, pues era mucho más probable que tuvieran hallazgos positivos en la tomografía. Sí, a diferencia que si extrapolamos esto a la población general, donde no todo mundo va a tener síntomas, entonces esa sensibilidad se baja hasta un 20%. ¿Sí? La especificidad en ese mismo estudio la marcaron en 25% en ese entonces porque todavía había mucha influenza, entonces no puedes tú saber entre una y otra, va a ser básicamente indistinguible, pero hoy en día que ya no tenemos casi influenza, creo que la especificidad de la tomografía puede subir bastante. La sensibilidad del 98% en pacientes con alta probabilidad de clínica de COVID, ¿no? Entonces, es lo que les decía, en este otro estudio ya tenían pacientes con disnea, con tos, con fiebre, les hacían tomografía, 98% ya tienen hallazgos, ¿no? Entonces, es en etapas mucho más avanzadas de la enfermedad, ¿sí? Y con síntomas claros de coronavirus. La tomografía sí va a ser muy sensible para estos pacientes. Siempre hay que tomar en cuenta que la tomografía es normal en 56% de los pacientes en los primeros 3 días después de presentar los síntomas. ¿Sí? Este fue un estudio que se hizo también en China. ¿Y por qué les pongo esto? Porque muchas veces, como leen aquí, ¿no? Tiene una sensibilidad mayor que la PCR, ¿no? Entonces vamos a pedir una tomografía. La tomografía es normal, entonces no tiene, ¿no? No. Los primeros 3 días muy probable que le salga normal, ¿sí? Entonces, no va a descartar nunca la enfermedad. Si encuentras hallazgos, sí es bueno, pero los hallazgos negativos, tanto de PCR como de tomografía de rayos X, nunca te va a poder descartar la enfermedad con seguridad. Estas diferentes asociaciones, europea, americana, la sociedad de tórax europea europea y británica, ellos recomiendan que no uses la tomografía como método de tamizaje, bueno, más bien tomografía o rayos X como método de tamizaje, ni para el diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que ellos tienen un sistema de salud diferente y si tú mandas una prueba ahorita te la entregan a las 2, 4, 8 horas, ¿sí? Pero no como a las 48 horas que tardan aquí más o menos, ¿no? Entonces aquí por eso yo no estoy tan de acuerdo con estas guías, ¿sí? Pero sí se puede utilizar la imagen para descartar otras patologías y es importante saber que la radiografía en etapa temprana tiene muy poca utilidad, tiene una sensibilidad más o menos como del 30%. ¿Sí? Y hay que reservar la tomografía para pacientes hospitalizados con alguna indicación clínica, ¿no? Esto es lo que te recomiendan ellos. Tienen más recomendaciones, pero estas son como las que todos están de acuerdo. Incluso la Sociedad Británica te pone un algoritmo de cuándo pedir tomografías y cuándo no. ¿Sí? Y generalmente te dicen cuando hay un paciente ya está grave, ¿sí? Con saturando menos del 94%, entonces sí te recomiendan ellos pues una radiografía de tórax, ¿no? Tanto para encontrar un diagnóstico de certeza, ¿sí? Si es que tiene un patrón clásico, o para descartar algún otro diagnóstico, ¿no? Sin embargo, la Sociedad Fleischner, que es una sociedad que se dedica al estudio del tórax, ¿sí? En radiología, y este es un estudio multidisciplinario porque participan no solo radiólogos, participan neumólogos, infectólogos, internistas, o sea, de todas las especialidades. Ellos hicieron esta publicación y te dicen cuándo recomiendan ellos solicitar estudios, ¿no? Entonces aquí les hice el resumen de los puntos claves que salen de ese estudio. Ellos te dividen en 3 escenarios, en pacientes con síntomas leves, con síntomas graves y en lugares donde no tienen recursos, ¿no? Que digamos yo pondría México como ese, porque ellos que le dicen que tienen recursos es a los que les puedes hacer imagen luego y te pueden dar la prueba igual inmediatamente, ¿no? Aquí no la damos inmediatamente, por lo tanto es un lugar con recursos bajos. Sí, entonces ellos lo que dicen es no se recomienda en pacientes con síntomas leves de COVID-19 y solo que tengan factores de riesgo para progresión. Ahorita les voy a mencionar cuáles son esos, ¿no? Y otra cosa importante es ellos no hacen diferencia entre la radiografía y la tomografía. Eso ya dicen que queda a criterio de cada quien, y lo engloban nada más como pedir imágenes de tórax, ¿no? Entonces en pacientes con síntomas leves no se recomienda.
Los estudios de imagen están indicados en pacientes con enfermedad moderada a severa, sin importar los resultados de la PCR, ¿sí? Entonces ya pacientes que ya van para internarse, ahí sí recomiendan los estudios de imagen, ¿sí? Pero como dicen, ¿no? Es dependiendo de la clínica, ¿sí? Si la clínica ya te da moderada a severa, entonces sí le pides el estudio, ¿no? No al revés, ¿no? Si el estudio está feo, entonces ya vas a ver si lo internas o no. Los estudios de imagen también están indicados en pacientes con COVID-19 y con evidencia de deterioro del estado respiratorio. Es un paciente que tenía enfermedad leve y está progresando a severa, entonces también está indicado los rayos X o tomografía. Y en un escenario con recursos limitados se puede utilizar los rayos X si es que no tienes tomografía, ¿no? Vamos a hablar de cuál es mejor, obviamente la tomografía, pero vamos a ver por qué. Y no se recomienda la radiografía de tórax diarias en pacientes intubados por COVID. Esto también creo que es algo importante porque siempre se hace en la mayoría de los centros. Un paciente intubado siempre le van a tomar radiografías diarias sin tener alguna justificación, ¿sí? Únicamente que tenga algún cambio clínico es cuando debería estar indicado esto, ¿no? Entonces, lo que hablábamos de los factores de riesgo para progresión, pues son los pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Que tienen más de 65 años o tienen alguna enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, inmunocomprometidos, y algunos también están marcando el cáncer como una comorbilidad, ¿sí? Y los criterios de progresión de la enfermedad es cuando pasa de leve a moderado, es cuando hay evidencia de daño pulmonar significativo, que eso se va a traducir en hipoxia o en disnea moderada a severa, ¿sí? Y moderado a severo es cuando progresa la hipoxia, ¿no? Y este es el escenario 3 que les comentaba, donde te dice que los pacientes, bueno, los lugares con limitación de recursos, como en este caso, que te dice, ¿no? Está disponible la prueba de COVID-19 y aquí siempre vamos a decir que no está porque el paciente está en urgencias y no te van a dar la prueba. Entonces aquí siempre te dice, ¿no? Está indicada la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a decir si sí parece o no parece coronavirus. Este es otro algoritmo de la Sociedad Británica de Tórax que habla específicamente en los pacientes con abdomen agudo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué? Porque como les decía, estos pacientes, aunque vienen por algún otro hallazgo, pueden tener ya coronavirus. Entonces, los pacientes que tienen alta probabilidad de tener COVID, que son los que van a tener linfopenia, si es que tienen fiebre, imagínense, o sea, un paciente con abdomen agudo, con fiebre, pues pueden ser 1000 cosas, entre una de esas es COVID, ¿sí? Entonces siempre tomen en cuenta este diagnóstico, ¿no? Entonces yo diría que ya una probabilidad antes de la prueba elevada, como en estos casos por la única prevalencia que ya hay en la Ciudad de México, siempre vamos a tener probabilidad alta. Entonces siempre te recomiendan hacer una tomografía, ¿sí? Más, una tomografía de abdomen, más ya sea una de baja dosis del tórax o después del contraste que le hace, si le pides una con contraste de abdomen, después hacerle también una de tórax en la excretora, ¿sí? Y aquí pues ya vamos a poder ver si tiene un patrón sospechoso o no de COVID, ¿sí? Incluso, bueno, aquí te dice, ¿no? Si no tiene COVID, no se puede excluir, entonces aún así lo tienes que tratar como si tuviera COVID positivo, si es que no tiene alguno de estos datos antes de la prueba, ¿no? Que sobre todo que no tenga fiebre, pues eso ya puedes estar más seguro que no lo tiene. Para los rayos X vamos a usar un reporte estructurado que publicó la Sociedad Británica de Tórax, que es que tenemos aquí, donde vamos a clasificarlo en 4 patrones, ¿no? Normal, un clásico, indeterminado o no COVID, ¿no? En esta imagen que estamos viendo aquí vemos varias opacidades redondeadas en vidrio despulido, bilaterales, ¿sí? Centrales y periféricas, ¿sí? Que eso nos hablaría de un patrón clásico. Aquí, pues bueno, estos hallazgos, pues digo, sí los tiene que ver el radiólogo porque, bueno, por ejemplo, en este caso vemos nada más un poco de
de aumento en la radiopacidad en el lóbulo superior izquierdo, que no nos daría un patrón clásico de COVID, sería algo indeterminado. En este caso tuvimos aquí ayuda de nuestro software de inteligencia artificial, donde está marcando esa zona y te dice que tiene un riesgo bajo para coronavirus. Sin embargo, se le hizo la tomografía y sí tenía coronavirus, entonces por eso nunca hay que estar muy seguros por la placa, ¿no? Igual de este lado vemos cómo aquí se empieza a aumentar la radiopacidad periférica, es una imagen en vídeo deslustrado, ¿sí? Y esto nos podría dar de un patrón indeterminado porque nada más hay una imagen, ¿no? Como aquí, pero ya viendo la tomografía sí empezamos a ver en diferentes segmentos que es un patrón clásico de COVID. Entonces estos son diferentes ejemplos del patrón de COVID. Vemos en la primera imagen una radiografía anteroposterior de tórax, ¿sí? Con múltiples opacidades periféricas y centrales, incluso ya con consolidaciones, porque vemos broncograma aéreo centrales. Entonces ya este es un paciente muy avanzado, ya le pusieron hasta un catéter porque se ve que lleva un tiempo ya en el hospital. Igual el paciente del medio, vemos varias opacidades periféricas, ¿no? Vemos toda esta parte ya con aumento en la radiopacidad, que son en vídeo deslustrado, y esto nos da un patrón clásico de COVID. Igual el último paciente, incluso ya afectando mucho más del parénquima del lado izquierdo, vemos acá ya hasta broncograma aéreo y una gran parte del parénquima pulmonar que ya se ve afectado por el COVID. Todos esos pacientes fueron con PCR positiva. Este patrón indeterminado vemos nada más una zona de envidio despulido periférica, ¿sí? Entonces, como nada más es una, no podemos decidir si es o no es COVID. Entonces, esto lo ponemos como indeterminado, terminó siendo también COVID positivo. Igual de este lado, ¿no? Vemos nada más una opacidad acá, ¿sí? Esto es indeterminado en vidrio despulido periférico. El patrón no COVID, pues bueno, esto es mucho más fácil. Por ejemplo, en este ejemplo, vemos en topografía del lóbulo inferior derecho un aumento en la radiopacidad de bordes mal delimitados con un poco de broncograma aéreo, y esto es una consolidación, ¿no? Entonces, una consolidación en un solo lóbulo nos habla más bien de una neumonía bacteriana, no viral. Entonces, esto es un patrón no COVID. Y del otro lado, pues está muy claro, este es un patrón miliar, donde vemos la afectación de todo el parénquima pulmonar bilateral, si esto es por tuberculosis, además de ver una cavitación en el ápice derecho, ¿sí? De pared gruesa, que este es un hallazgo clásico de la tuberculosis. Entonces, estos podemos decir con bastante seguridad que no es un COVID, ¿sí? Y ya hablando de la tomografía computada, antes de entrar a los hallazgos, hay que saber los tipos de tomografía que se pueden hacer. Y entre eso está la tomografía de baja dosis y la tomografía normal, ¿no? La que hacemos siempre, la de alta definición. Entonces, aquí en estas dos imágenes vemos la diferencia entre una y otra. La de arriba es una tomografía de baja dosis, ¿sí? Donde sí estás sacrificando un poco la definición de las estructuras, pero sin embargo es suficiente para hacer el diagnóstico, en este caso de COVID, ¿no? Para otras cosas, si bueno, nos puede servir, se usa generalmente para un screening de cáncer de pulmón, pero en este caso se ha usado para COVID y también tiene muy buenos resultados, ¿sí? Podemos ver perfectamente los hallazgos. Y bueno, la diferencia de la de baja dosis con la de dosis normal es que una tomografía de baja dosis tiene la radiación más o menos de 3 placas de tórax, ¿no? Entonces estás haciendo una tomografía con menos de 1 milisievert de dosis al paciente, estás entre 0.5 y 0.9, y una radiografía de tórax está más o menos en 0.25 milisieverts, ¿no? Entonces estás dando una dosis de radiación muy baja que puede servir para hacer el diagnóstico de COVID, ¿no? Va a tener una excelente sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para COVID, ¿no? Y especificidad, les digo por ahorita, porque ya no hay otras enfermedades respiratorias que puedan dar estos patrones y ya se está acabando esa temporada. Y los pacientes que tienen una alta probabilidad preprueba, ¿sí? Que digamos aquí ya somos nosotros por la prevalencia, lo que les he estado repitiendo, que antes de hacer una prueba de coronavirus, todos vamos a tener ya una probabilidad de 43%. Entonces, si tú haces una tomografía y tiene hallazgos sugestivos de COVID, pues ya vas a tener casi una probabilidad de 91% de que ese paciente tiene coronavirus, ¿no? Y si está negativa,
ese 43% de antes del estudio baja hasta un 3%, ¿sí? Y obviamente, como les había dicho ya, es mucho más útil después de 48 horas de iniciados los síntomas, ¿no? Entonces, traten de esperar un tiempo antes de mandar este tipo de estudios. Actualmente en el departamento no hay diferencia entre los precios, ¿no? Sí va a seguir siendo el mismo precio, que es digamos, el contra que tenemos a la diferencia de la radiografía, pero en cuanto a dosis, es mucho menor y es algo con el que se puede utilizar bastante, ¿no? Para hacer diagnósticos de COVID. Y ya hablando sobre el reporte de las tomografías, igual esta tabla es de la Sociedad Británica, es la que yo puse, la que pusimos en el artículo que sacamos en Análisis de Radiología, y te va a dividir los patrones en lo mismo, ¿no? Normal, clásico, indeterminado y en no COVID, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los hallazgos de cada uno de ellos. Y también hay otro estudio de este autor que está separando los hallazgos en etapa temprana, progresiva, en etapa pico y en absorción. ¿Sí? Cada etapa va a tener sus hallazgos característicos, pasando desde lo normal al vidrio despulido, a consolidaciones y a la reabsorción, ¿no? Incluso a la fibrosis que algunos pueden dejar. Entonces, ya dependiendo los hallazgos que nosotros veamos en la tomografía, podemos más o menos decir en qué día después de los síntomas va ese paciente. ¿Sí? La etapa temprana vamos a tener más opacidades redondeadas en vidrio despulido, subpleurales y en los lóbulos inferiores, ya sea uni o bilaterales, como en este caso, ¿no? Que estamos viendo redondeadas subpleurales vidrio despulido. Vidrio despulido quiere decir que podemos ver las marcas vasculares o bronquios. En este caso, ven aquí se ve el bronquio, los vasos, ¿sí? Y podemos ver, digamos, el fondo del pulmón. Eso es en vidrio despulido, ¿sí? En una etapa progresiva ya vemos múltiples en diferentes segmentos del pulmón, ¿sí? Igual vidrio despulido, y aquí ya empiezas a ver más consolidaciones, ¿no? En la etapa temprana todavía no. A diferencia en la etapa pico, donde ya ves una consolidación, o sea, si ven la diferencia entre el vidrio despulido que les marcaba en la imagen anterior, aquí ya no puedes ver muy bien los vasos, ¿no? Entonces el parénquima pulmonar ya está totalmente blanco, incluso aquí hay broncograma aéreo. ¿Sí? Entonces esto ya es una consolidación y esto ya lo empezamos a ver en etapa pico. Y ya también otro hallazgo pues son el patrón en empedrado o crazy paving, que es este de aquí, donde ya vemos engrosamiento de los septos interlobulillares y imágenes en vidrio despulido. ¿Sí? Y por último, pues son las bandas parenquimatosas que podrían llegar a simular atelectasias, pero esto ya es daño, ya quiere decir que hay daño crónico, ¿no? Son bandas parenquimatosas que van desde la superficie, miden más o menos 2 a 3 milímetros y hasta 20 milímetros de largo, ¿sí? Y pues bueno, eso sería todo, espero que les haya servido. Les dejo aquí las bibliografías por si alguien las quiere revisar, y les pongo el artículo que publicamos, ¿no? Ahí viene un poco más de detalles. Digo, sí es una revista de radiología, pero les puede servir a cualquiera que no se dedica específicamente a tratar estos pacientes, ¿no? ¿No? Un infectólogo, un neumólogo, pues digo, esto ya es mucho más avanzado, esto es más básico para los que no nos dedicamos a eso, y más bien a los que tenemos que hacer algún diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Cualquier duda que tengan, lo que sea, pues bueno, estoy disponible. Aquí está mi Twitter, por si alguien quiere ahí mandarme algún mensaje, lo que sea, y bueno, esperemos que les haya servido. Bueno, pues una vez más agradecemos al doctor Alfredo Ramírez Gutiérrez por su excelente plática, y bueno, pues ya solamente me queda agradecer nuevamente a Toño García y a Carlos Villegas, que son quienes hacen posible estas grabaciones, y les recordamos que todos ustedes pueden tener acceso a todas estas sesiones a través del canal de YouTube de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Como ustedes saben, y como a ustedes les llegó en esta ocasión el link para poder ingresar a esta plática, se les va a estar haciendo llegar a través de sus correos, pero también pueden ingresarlo a través de Google o a través de las redes sociales y de la web, para que puedan ingresar a través de todas las conferencias que se están grabando a través de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, a través de la liga de YouTube.
Y bueno, pues por último, ya nada más me queda agradecerles a todos ustedes por su atención y presentarles nuestra próxima sesión, que es el martes 26 de mayo, desde la fecha en la cual se va a estar grabando la próxima sesión y se les va a hacer llegar a ustedes. Y el tema va a ser sobre avances endoscópicos en cirugía, diagnóstico y tratamiento. Los ponentes invitados son el doctor Enrique Murcio Pérez y el doctor Gerardo Blanco Velasco, quienes son endoscopistas, cirujanos también de la unidad de endoscopía del Centro Médico Nacional Siglo XXI y quienes tienen mucha experiencia sobre cápsula endoscópica, enteroscopía, utilidad del ultrasonido endoscópico y el tratamiento del pseudoquiste pancreático, de lo cual nos van a hablar para la próxima sesión. Espero verlos muy pronto y nuevamente quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.